Amós capítulo 8 es un mensaje muy fuerte de juicio para el pueblo de Dios, su pueblo muy desobediente. Dios tiene mucha paciencia y mucha misericordia para con sus hijos, pero llega el momento cuando desobedecemos a Dios y cuando desobedecen a Dios, que Él tiene que disciplinarnos a nosotros y corregirnos. Y con mucho amor Él mandó a Amós para hablar con su pueblo, para enfrentarle con su pecado y ayudarles a ver que ya era tiempo para juzgar a su pueblo, disciplinar a su pueblo por su rebeldía y su desobediencia. Y en Amós capítulo 8 vamos a ver primero que el juicio ya se acerca. Estaba muy cerca, como el fin del verano. El chacrero junta la cosecha y tiene esa fruta en el canastillo, en el canasto, y disfruta de esa fruta, porque ya ha llegado el tiempo de la cosecha, ya ha llegado el momento de disciplinar al pueblo de Dios. Y Él va a explicarles exactamente por qué. Dios es un Dios amoroso, un Padre amoroso, que disciplina y explica la disciplina. Lo hace muy clarito el pecado de Israel. Y lamentablemente iba a ser una disciplina muy fuerte. Muy fuerte para con ellos porque eran muy rebeldes. Amós capítulo 8, vamos a leer versículo 1. Dice: así me ha mostrado Jehová el Señor, y aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? El abuso aquí hacia los pobres parece un noticiero de hoy día, ¿no es cierto? Cómo aprovechen de la gente con poca plata. Es un problema que no es simplemente un problema actual, sino de muchos años. Seguimos viendo el juicio de Dios. En versículo 6 dice: Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermerá como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Fue un juicio muy fuerte. Ya era tiempo y era necesario. Dios es un Dios lleno de misericordia. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos que Él es rico en misericordia. En Efesios dice que es rico en gracia y es paciente para con sus hijos. Pero mandó a Amós y a otros profetas una vez, dos veces, tres veces, y le ignoraron por completo. Entonces por eso vemos aquí este mensaje
de juicio muy fuerte para un pueblo desobediente. Y es una advertencia para nosotros, porque a veces, vamos a ser sinceros, a veces pensamos que podemos desobedecer a Dios en nuestra vida, en alguna área de nuestra vida, o por ahí 2 o 3 áreas de nuestra vida, y que de alguna manera Dios es un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia, lleno de amor. Entonces Él va a pasar por alto eso, pero no es así, hermanos. Dios quiere un pueblo santo, quiere obrar en nuestra vida y quiere que seamos como Cristo. Entonces Él va a obrar en nuestra vida. Él va a corregirnos y podemos aprender un mensaje muy importante de este capítulo de Amós acerca de la corrección amorosa de Dios, que a veces es una corrección fuerte, pero es una corrección necesaria. Y la primera lección que aprendemos es que se acerca el juicio. Durante años Amós estaba predicando. Durante años los profetas predicaron. Y este pecado pasó durante mucho tiempo, pero se acerca el tiempo y Dios está diciendo en los versículos 1 al 3, basta. Ya no lo toleraré más. Ya es el tiempo. Y usa una visión para Amós y dice, Amós, ¿qué ves? Y él decía, veo un canastillo, un canasto lleno de fruto de verano. Ya llegó el momento de la cosecha y Dios va a juzgar al pueblo, como el chacrero que siembra la semilla, riega, espera que llegue la cosecha y va, y llegó el día que estaba esperando la cosecha de la fruta. Él está diciendo, ha llegado el momento. Versículo 1 de Amós 8, capítulo 8, versículo 1. Así me ha mostrado Jehová el Señor. Y aquí un canastillo de fruto de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruto de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Basta. Basta con el pecado, basta con la rebeldía, con la maldad. Llega el momento del juicio. Dios es muy paciente, muy paciente. Él dijo a Noé que él iba a destruir la tierra por la maldad que había sobre la tierra, y por supuesto eran incrédulos, digamos. Y él le dio un mensaje y le dio órdenes de hacer el arca. Y sabe que 2 Pedro dice que Noé era un predicador de justicia. O sea, mientras que él edificaba el arca, él también predicaba. Predicaba a la gente acerca del juicio de Dios. Predicaba al pueblo, digamos, por el pecado del mundo. ¿Y sabe cuánto tiempo predicó? Más de 100 años. 120 años predicó. Dios es un Dios de paciencia. Y Él es un Dios de misericordia. Él hubiera recibido a cualquiera que hubiera arrepentido de su pecado para que entrara en el arca. Y durante 120 años, Él dijo, ya llegó el momento, dijo, basta. Subí, entra Noé, y él entró en el arca y empezó a llover, empezó a subir el agua y él destruyó la tierra. Pero qué misericordia. Y aún en la vida de sus hijos, Dios tiene misericordia. No es un padre impulsivo, enojón, que se enoja cuando apenas desobedecemos a Dios y nos da un cachetazo. No, Él nos habla a nosotros, Él nos instruye, Él manda su Espíritu Santo para convencernos del pecado. Pero llega el momento que Él tiene que juzgar al creyente. ¿Por qué? Como dice en Gálatas, dice, todo lo que el hombre siembra, cosechará. Llega el día
de la cosecha, porque Dios juzga su pecado. Dios no negó a Israel, digamos, de sus profetas, de su palabra. Escuche lo que dice en Isaías, en el libro de Isaías, dice así: y los hijos de los extranjeros que siguen a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová, perdón, lo anoté mal, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvese a Jehová. Está hablando a creyentes que se han apartado de Dios y que están actuando como impíos, como los incrédulos. Y él dice, vuélvese mientras que pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque llega un momento cuando Dios dice basta, y él juzga y disciplina y corrige. Dios está obrando. Aún dice, el cual tendrá él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O en otras palabras, buscad a Jehová, los malos, los desobedientes, los rebeldes, porque Él es amplio en perdonar. Él es amplio en su misericordia, pero mientras que tengan tiempo. Lamentablemente en el tiempo de Amós, su pueblo ignoró a Amós, ignoró el mensaje de Amós. Seguramente a Amós le entristecía el sacerdote. ¿Se acuerdan lo que dijo el sacerdote la semana pasada en capítulo 7? Él dijo a Amós, él le dijo en el versículo 12, Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Él era de Judá. Israel estaba dividido en dos partes, Israel y Judá. Y él del sur, en Judá, fue al norte de Israel. Y Amasías, el sacerdote, dijo, andar a tu casa, come pan allá, viva allá, no nos molesten más con esas profecías patéticas, esas palabras desanimadoras, esas palabras que no nos caen muy bien. Vuelve a su casa y no hable más a nosotros. Eso era el corazón del sacerdote, del que estaba guiando al pueblo de Israel espiritualmente. Entonces, si el sacerdote, que supuestamente tenía comunión con Dios, si su corazón era así, imagínense el corazón del pueblo, cuán lejos, cuán duro. Por eso Dios decía, no, ya basta, ya he esperado tu arrepentimiento, no se van a arrepentir, bueno, ya está, ya voy a mandar un juicio, y un juicio muy fuerte. Versículo 3 de capítulo 8, dice, los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos y todo lugar los echarán fuera en silencio. Va a haber una destrucción, una matanza terrible y los van a echar en silencio. No va a haber una palabra de Dios. Y Él va a desarrollar más este concepto de la destrucción y del silencio de Dios. No solamente problemas y disciplina, pero cuando giran a Dios, cuando buscan a Dios, Él no les va a decir nada. No va a darles promesas, no va a darles esperanza, no va a darles aliento, ánimo, silencio, por su desobediencia. ¿Por qué? Porque eran muy, muy duros. El juicio se acerca. Ahora, en versículos 4 al 6, Él explica por qué. Dios siempre explica, instruye a sus hijos lo que está mal. Y en versículos 4 al 6, Él explica claramente 3 actitudes
que era abominable a Dios. Era algo que Dios rechazó. Y no era algo que diríamos nosotros, algo muy grave, como la violación, homicidio, cosas muy fuertes. Mire lo que él dice, los 3 pecados que realmente Dios rechazó y causó un gran juicio contra ellos. En primer lugar, injusticia. Y quiero decirles una cosa primero. Cuando Cristo en el Nuevo Testamento resumió la ley, ¿se acuerdan cuando los fariseos le preguntaron, ¿y cuál es el gran ley, el gran mandamiento de Dios? ¿Qué resumen dio Dios? Dio Cristo. Amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque la ley, hay 10 mandamientos, hay 2 tablas, uno ve en la palabra de Dios. Los primeros leyes de Dios tenían que ver con Dios, de amar a Él con todo su corazón, de no tener ídolos, de respetar su día, su persona. Y luego amar al prójimo, no mintiendo contra el prójimo, no cometiendo adulterio, no, digamos, tratando mal al prójimo. Y se resume eso. Y lo que vamos a ver aquí en estos 3 pecados, son 3 pecados que a Dios Él abominó. La injusticia, la hipocresía y también la avaricia entre el pueblo. Esos 3 pecados. La injusticia primero. Mire lo que dice en versículo 4. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan? Ellos aprovecharon y abusaron de los pobres. Y vamos a ver más tarde en versículo 6, en versículo 5, donde dice, achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Las balanzas que tenían eran falseados, no tenían el peso correcto, no era 1 kilo, era 900 gramos o 800 gramos. No era algo justo. Y aun cuando vendían el trigo, no vendían el trigo limpio. Dice en el versículo 6, dice, venderemos los desechos del trigo. O sea que la hoja y la cubierta del trigo, en vez de venderlo puro, juntaban el trigo y vendían trigo sucio, como si fuera 1 kilo de trigo, 10 kilos de trigo limpio, para engañar a los pobres. Eran muy tramposos. Era totalmente injusto. Parte de la ley de Israel era que tenían que vender y no tener 2 pesas, no tener una pesa correcta y una medio tramposa. No había que engañar a su prójimo. Cuando uno ama a Dios, ama a su prójimo. Con cuánta gente he hablado últimamente y muchos me han dicho, pastor, ¿qué pasa en el mundo? Tanta violencia, tanto robo, tanta maldad. Téngalo por seguro, hermanos, es porque la gente está muy, muy lejos de Dios. Cuando amamos a Dios, vamos a amar a nuestro prójimo. ¿Cómo podemos saber si alguien está bien con Dios? Por sus palabras. Yo amo a Dios, yo quiero mucho a Dios, yo voy a la iglesia, yo leo mi Biblia, yo soy muy creyente en Dios. No, las palabras no. Las palabras son muy baratas. Cualquiera puede decir, yo te amo tanto.
¿Y cómo sabe una mujer si un hombre le ama? ¿O cómo sabe un hombre que una mujer le ama? Por sus acciones, su manera de actuar, no sus palabras. ¿Y cómo podemos saber si amamos a Dios? Por nuestras acciones, de cómo tratamos a los demás, cómo tratamos a la gente en la calle, a la familia, a los hermanos en la iglesia. ¿Y por qué ellos trataban mal a los hermanos, digamos, del pueblo? Porque estaban muy lejos de Dios. Y a Dios no le agradó para nada. Cristo dijo a los discípulos, si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Y cuál es uno de los mandamientos más grandes de Dios? Amar a su prójimo como a sí mismo. Y si amamos a Dios, Dios es amor. Y si amamos a Él y tenemos una buena relación con Él, vamos a amar a nuestro prójimo. Ellos actuaban de una manera totalmente injusta con los del pueblo, y Dios dijo, no, basta. Yo veo esa injusticia, yo veo su maltrato, yo veo el engaño, las trampas y cómo están abusando a los pobres, y aún por sus deudas están comprando a los pobres y vendiéndolos para provecho, y basta. Ya no lo soporto más. Pero miren, segundo lugar, la hipocresía de esa gente. Mire en el versículo 5, ¿qué decía esa gente? ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana? ¿Cuándo va a pasar el mes? O sea, la nueva luna es la traducción. Porque los judíos guardaban ciertas fiestas. Y cuando tenían una nueva luna, era prohibido hacer negocio. Entonces ellos iban al templo, ellos adoraban a Dios, cantaban a Dios y hacían ofrendas a Dios. Pero bueno, ya era la nueva luna, entonces tuvimos que suspenderlo, porque no podemos hacer negocios supuestamente delante de Dios. Entonces eran buenos cristianos, buenos judíos ahí con esa. ¿Cuándo va a pasar el mes? ¿Y cuándo va a pasar la semana? Porque los sábados tampoco podían trabajar, porque era el día de reposo. Entonces estaban pensando en su plata, estaban pensando en lo que iban a ganar y decían, bueno, que pase rápido el día, que pase rápido la fiesta. Aquí estamos en el templo adorando a Dios, pero estaban en el templo adorando a Dios y pensando, mañana vamos a ganar, mañana vamos a sacar más plata, mañana vamos a falsear. Y estaba totalmente hipócrita delante de Dios. Esa fue la actitud de ellos. Qué triste esa hipocresía. Que llevaban las ofrendas y estaban ahí en ese lugar, pero no estaban adorando en santidad, en obediencia a Dios. Miren capítulo 5 de Amós, versículo 20. Capítulo 5, versículo 20. Dice así: ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. O sea, cuando se reunieron a adorar a Dios. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Estaban en el templo adorando y cantando a Dios, ofreciendo esos animales gordos. Bueno, sé que hice alguna macana, pero voy a llevar a Dios una buena ofrenda, un buen animal. Seguramente eso lo va a cubrir y Dios lo va a ver. La hipocresía.
Amós está hablando a ellos, diciendo, no deben vivir hipócritamente. No deberían estar ahí. Yo sé lo que están pensando. Están, sí, en el templo, sí, están adorando a Dios, pero están en otra cosa, están pensando en otra cosa. Durante la semana están falseando, están engañando, están actuando con trampa. No vayan a creer que Dios solamente nos ve la horita o las 2 horas que estamos en el templo, en la iglesia. No vayan a pensar que Dios solamente vea cuando por media hora estás en casa leyendo la palabra y estás orando a Dios. Y todo el resto del día, Él pasa por alto tus conversaciones, tu trato en tu familia, tu engaño en el trabajo, tu forma de ser en la calle. Hermanos, Dios está mirando a todo. A cada momento, cada minuto, cada hora, cada día, Él está viendo. Él quiere que estén acá. Él quiere que estemos adorándole a Él, que estemos leyendo la palabra en nuestra casa, pero que estemos acercándonos a Él en obediencia, en santidad, luchando contra el pecado y viviendo para Él. Amós decía, ustedes son falsos. Y no les importa, no les interesa. Yo sé que están viviendo de esta manera mala y están haciendo esas trampas para la gente y no les importa. Están continuamente, aún durante esos momentos solemnes, pensando en su maldad. Y por supuesto también la avaricia. Otro pecado, la avaricia. Lo vemos ahí en versículo 6. Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Están simplemente pensando en la ganancia. Es muy triste el pecado de la avaricia. Pablo advirtió a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6. Le dijo a él lo siguiente, en 1 Timoteo 6, 9 y 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es triste la avaricia y lo que uno está dispuesto a hacer para ganar un poco de plata. Las mentiras, el engaño, la maldad, la traición. Hay muchísimas cosas. Y esa gente eran tan avaros, estaban tan enchufados en querer ganar plata. Sus hermanos judíos pobres aprovechaban de ellos. Cuando no podían cumplir con sus deudas y pagar, los sacaron y los vendieron como esclavos. Y los hacían sufrir. Y uno ve el sufrimiento en el mundo por la avaricia. Y lo que uno está dispuesto a hacer en la familia por la avaricia, la maldad. Y lo que a mí me llama la atención, hermanos, es que estos pecados de injusticia, hipocresía y avaricia son cosas que cualquiera de nosotros podríamos hacer. Algunos dirán, pero pastor, yo nunca mataría a una persona. Sí, nunca lo vamos a matar porque para nosotros es muy, muy fuerte. Quizás alguno diría, pastor, yo nunca violaría a una persona. Para mí es terrible, es algo muy fuerte. Pero tratar a un hermano de una manera injusta y tratarlo mal, menospreciarlo con injusticia, la hipocresía, cualquiera podríamos ser hipócrita. La avaricia, a veces, si uno no se cuida, entra la avaricia
Y es muy fácil tomar decisiones para ganar un poco más plata, que de hacer algo que sabemos que está mal. ¿Y por qué estamos dispuestos a hacer algo que sabemos que está mal delante de Dios, que puede dañar a la familia, que puede dañar nuestra reputación, que pueda inclusive hacer que nos metan preso por la avaricia? La avaricia. ¿Cuánta gente ha sido estafada porque alguien con astucia presentó una manera, entre comillas, de ganar mucha plata o una buena plata, y intentó ganar esa plata sabiendo que estaba mal lo que estaba haciendo, pero medio como lo justificaba, y cuando se dio cuenta era una estafa, simplemente para ganar plata. ¿Por qué se arriesgaron a comprar o invertir o entregar una buena cantidad de plata para ganar o recibir más plata? Por la avaricia. Porque estaban pensando, podría ganar 10,000 pesos o podría lograr 20,000 pesos si yo invierto, entre comillas, ese 1,000 pesos o 2,000 pesos. La avaricia, aun cuando uno sabe que está mal delante de Dios. Y bueno, se acerca el juicio, y Dios, como Padre celestial amoroso, está comunicando a su pueblo exactamente las áreas de su vida donde eran desobedientes a Dios. ¿Y qué está esperando Dios? El arrepentimiento. Simplemente que digan, tienen razón, está mal, no lo vamos a hacer más. Pero el pueblo no lo hizo. Entonces Dios los juzgó y el juicio se acercaba, un juicio muy fuerte. Mire versículo 7. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. No se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Hay 4 cuadros que él va a pintar acá para describir el juicio de Dios. Primero un terremoto, después en versículo 9 un eclipse. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Supongo que en aquel entonces, por los pocos eclipses, hubiera sido algo de terror, que de repente un eclipse total en ese tiempo, en ese momento. En versículo 10, él va a cambiar sus fiestas. Acuérdense que estudiamos que se juntaban y tenían fiestas, donde tenían comidas, donde tenían instrumentos de música y cantaban y estaban alegres y llenos de gozo, que tenían un perfume especial para esas fiestas y vestimentas especiales para ese tiempo especial. Él dice, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo el lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como un llanto de unigénito, y su postremería como día amargo. Me imagino perder el único hijo, que fue algo de terror, y está diciendo, va a ser muy, muy fuerte. Ya mencionó muchos muertos, y ahora está diciendo, sus fiestas se van a cambiar en un velorio, donde hay gritería, donde hay lloro, donde hay lágrimas, no hay música de gozo, de alegría. Va a haber de tristeza, y de tristeza tan profunda que va a ser como un velorio donde uno está velando su único hijo. Y la herencia, el nombre se acaba, que para el judío era algo terrible.
era algo muy, muy fuerte para ellos. Y él decía, por último, que enviará hambre a la tierra. Pero mira lo que dice versículo 11. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. De oír la palabra de Jehová. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Lo más triste es que en esa crisis, el terremoto, el eclipse, la muerte de tanta gente y la tristeza, van a girar a Dios, van a buscar a Dios. Y va a haber silencio. No va a haber una palabra de Jehová. No va a haber un profeta diciéndoles a ellos, cálmense, Dios les perdona. Hay esperanza, Dios va a revertir esa disciplina. Dios está al lado nuestro, Dios nos está cuidando, Dios nos va a proteger. Va a haber un silencio de la profeta y de la voz de Dios. Van a sentirse abandonados, van a sentirse solos y nadie tiene la culpa que otra persona que ustedes. Cuando ustedes me busquen a mí, ya va a ser tarde, porque no me escucharon. Y él mismo dice en versículo 12, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, y discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los jóvenes, la juventud, que tienen ganas de buscar a Dios, que por ahí no estaban tan involucrados en esta maldad y estas injusticias, van a cansarse de buscar a Jehová Dios y palabra de Jehová, porque Dios dice, no, ya malgastaron su tiempo, no prestaron atención, no se arrepintieron, así que les voy a llevar a cautiverio y no van a sufrir, van a escuchar más la voz de Jehová. Está pintando un cuadro terrible, porque Él quiere que se arrepientan. Está diciendo, piensen muy bien si van a seguir en su pecado. Qué advertencia para nosotros. Dios es un Dios misericordioso y amoroso, pero no juguemos con Dios. No sigamos en el pecado, no sigamos en la maldad. Si hay una necesidad de ayuda, piden ayuda y busquen a Dios, búsquenle en su corazón, en su tiempo con Dios. Búsquenle a Dios en la palabra de Dios y pídenle a Él que les ayude, porque Él observa, Él ve, Él quiere que sus hijos crezcan en obediencia, en comunión y que lleve buen fruto espiritual. No ignoremos a Dios, no juguemos con Dios y no dejamos pasar el tiempo. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Es impresionante la frase en el versículo 7 donde Él dice, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Uno diría, pero pastor, yo pensé que Dios echa todos nuestros pecados en el mar, en el hondo mar. Es cierto, no somos condenados delante de Dios por nuestro pecado. No hay condenación para el verdadero Hijo de Dios. Pero lo que Él está diciendo aquí es, ustedes no se arrepienten, entonces no me voy a olvidar de su pecado. Y van a sufrir las consecuencias de su pecado. ¿Por qué? Porque no lo confiesen a Dios. Dios nos da una promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Entonces, si miramos adentro y vemos pecado y vemos áreas en nuestra vida donde hay pecado, confesémoslo a Dios, luchemos contra el pecado y pidamos perdón a Dios de corazón. No sigamos en el pecado diciendo, Dios no hace nada, Dios no me está viendo. Y bueno, estoy haciendo otra cosa que son muy buenas. Dios va a pasar por alto ese lugarcito en mi vida donde ando mal y sé que está mal. No, Dios quiere que tratemos el pecado y que busquemos a Dios. Y Él corrige a sus hijos que juega con el pecado y continúa en el pecado y no confiesa el pecado delante de Él. Llega el momento de juicio. Vamos a orar al Señor.